Madame Bovary, que se lo leí muy chica, debo haber tenido 11 años, que claramente ese libro no era como para que lo leyera. Y claro, seguramente también como que mi comprensión de mundo de ese momento como que me hizo solamente quedarme como con algunas cosas nomás del libro, pero sí yo encuentro que me impactó mucho, como que lo terminé y fue como, esto es otra cosa. Claro, eso fue como esos momentos como que te llega como una especie como de rayo de luz y tú decías, esto es. Y creo que ese libro como que cumplió esa función. Y la verdad que con el tiempo fui avanzando y fui como media como escapista también, como cuando estás en la adolescencia y yo era mucho más nerd en ese sentido. Y también esta típica cuestión cuando te sentís como no comprendido por nadie, que el mundo es una mierda y todo eso, sí me refugié mucho como en los libros. Y ya como autora, yo creo que el tránsito como entre ser una lectora como amatera, empezar a convertirme como en una lectora más profesional, yo creo que eso fue como una decisión. Claramente cada vez leía más, pero también tuve que tomar la decisión de entrar a estudiar algo y ahí me metí a estudiar literatura, que no sé si fue un error o un acierto, pero me puse a estudiar literatura, estudié 4 años, no la terminé nunca. No, y bueno, y ahí en realidad como que tal vez aprendí a leer menos inocentemente. Yo creo que tal vez para eso me sirvió, como ser una lectora más crítica, leer más cosas. Igual en ese momento yo me quería dedicar a ser como investigadora de la literatura clásica, ese era como mi rollo. Y después, bueno, de a poco me empecé a meter mucho más en la lectura, también tenía más amigos que escribían y esta sensación de querer escribir como que se fue haciendo cada vez más fuerte. Hasta que llegó un momento en que dije, tengo que renunciar, onda, no puedo seguir así, yo no quiero ser profesora de colegio, encontraba que era una pega atractiva, pero como por mi personalidad en general soy muy sensible, entonces como que trabajar en un colegio, yo ya pensar en la rutina de lo que eso significaba, me daba depresión. Después de que tomé la decisión me puse a trabajar más y bueno, ahí ya conocí más gente que escribía y todo y se me empezó a abrir como una especie de mundo. Pero estuve, yo creo que los 5 años más intensos fueron como entre el 2011 y el 2000, no, entre el 2007 y el 2011, que fue el tiempo que estuve trabajando al porno, porque es como partir de cero, o sea, te pueden enseñar a leer o a ser más crítico con el material, pero el tema de la escritura en realidad es como algo que tenés que hacerlo tú solo. Pero no hay una forma, es como tenés que descubrir tu lenguaje, tenés que armarte tu canon, tenés que conocer a los autores que te van a venir a tapar hoyos que tú mismo tenías en tu escritura, te vaya a vincular de repente con gente que ya está muerta hace, no sé, 100 años y que tú decís, chucha, está escribiendo lo mismo que estoy escribiendo yo ahora, o sea, escribió lo mismo. Ahora, claro, el punto de vista es distinto, pero esas filiaciones yo creo que son muy bonitas y que a la larga me hicieron como decir ya, no solo voy a sacar un libro, sino que quiero como construirme como una escritora y quiero seguir de aquí para adelante pensando en los relatos y a esta altura yo creo que más que incluso en los libros estoy como con el narrar, desde todo punto de vista, o sea, narrar incluso audiovisualmente, yo me fui por un lado el guión hace un poco tiempo atrás, como también las imágenes que yo a veces relato en los libros están narrando también muchas cosas pero de manera contenida, estoy ahí, como medio en el ensayo, jugando, ¿sí? Yo creo que esta construcción que se hace como en narrativa femenina, que a ratos era un poco despectiva incluso, y que ahora ha ido tomando fuerza como algo a lo que hay que ponerle ojo, porque también el contexto de la mujer ha ido cambiando últimamente. Creo que la narrativa femenina existe desde el lenguaje, creo que existe también
No desde la reivindicación, yo nunca lo he pensado, sí. Yo, de hecho, creo que los personajes que más enseñan, o los trabajos por lo menos, que a mí más me han abierto como la mente o me han hecho ver cosas distintas, es como la buena construcción de un personaje femenino. O sea, no verlo ni desde la victimización, ni desde la reivindicación, ni tampoco desde la violencia hacia la mujer. O sea, construir un personaje real femenino es súper complejo. Y es muy complejo también porque, lógicamente, que hemos estado en un contexto donde el personaje femenino como que decae. En una época yo estaba súper pegada con el tema de que la literatura, por ejemplo, chilena, no existían heroínas. No había ninguna mujer como que tuviera estos valores así como exaltados. Ahora, no sé si es tan relevante que exista esa heroína. Sí, yo creo mucho en la construcción como de personajes que hagan como... que le hagan justicia como a la verdad, que en ese sentido estén más cercanos como, bueno, siempre hay ficción de por medio, pero que estén más cercanos como a la biografía. Yo misma creo que, no sé, pues todas las mujeres tenemos como una serie también de mujeres que nos habitan, que son varias, no es solo una. Entonces de repente darse un paseo como y irse hacia adentro en esas cosas yo creo que es valioso. Partí escribiendo en realidad un blog en esa época, que debe haber sido como el 2007, y fue un concepto que se fue dando con el tiempo, que en realidad tenía mucho que ver con que el lugar que yo quería retratar no era específicamente Valparaíso, sino que era una especie de construcción distinta, era como un lugar en realidad como medio imaginario. Y también porque era un lugar donde a rato se me cruzaba mucho con Santiago, entonces como que necesitaba un espacio físico que agrupara como estos dos imaginarios o estas dos ideas que yo tenía. Entonces a poco como que fue surgiendo. El blog se llamaba así y después como en una jugada como más o menos editorial, cuando me ofrecieron publicar el primer libro, apareció como el título ya que era como mucho más fuerte. Y que agrupaba en realidad como diferentes conceptos, como por una parte estaba, no sé, por el tema como de la libertad, por otro lado estaba el tema del erotismo, por otro lado estaba el rollo como con lo perverso, no sé, los personajes siempre estaban como trasnochados, había también un tema como bien, como en esta parte súper nocturna que tiene Valparaíso. Entonces como que de a poco se fue dando, no fue algo así como que quise implantar un modelo, sino como que de a poquito me fui yendo para allá. Como cuando vi que no me calzaban las cosas, como que traté de armar este concepto. Yo creo que el erotismo en general ha sido como un tema más o menos débil que ha aparecido en la literatura chilena en general, no solamente la literatura femenina. Yo creo que nunca ha tenido como un lugar de especial relevancia y también había un tránsito que ha ido desde el erotismo como un asunto muy ligado a la violencia por el mismo tema político que vivimos y todo, y que de a poco se ha ido vinculando como con esta especie de libertad femenina y vinculándose con el placer y como con otras cosas que antes no estaban. Creo sí que en este momento hay muchas mujeres que están escribiendo, yo no sé si están publicando actualmente o están como recién partiendo una carrera que les interesa el tema. Y les interesa el tema no a lo mejor desde el punto de vista que yo lo hice, que fue más que nada como desde la investigación. Sino yo creo que lo toman como con mucha más libertad y seguramente que los nuevos textos o las nuevas autoras que vayan saliendo van a tener como eso como mucho más incorporado, no va a ser una forma como necesariamente tengo que hablar de esto, sino como que se va a dar con naturalidad. En general yo creo que, por ejemplo, las autoras chilenas más jóvenes, yo creo que estamos mucho trabajando como con el tema de los roles, en realidad, con la construcción de personajes femeninos donde se habla qué es lo que implica ser mujer, cuáles son las diferencias del estar en este momento, incluso también desde un rollo del lenguaje. Yo creo que por ahí va más que nada el tema. Yo no sé si el erotismo vaya a venir como una gran corriente, porque de hecho ya, o sea, igual yo creo que la literatura es bien cíclica. Me pasa harto con Valporno también, como que Valporno de repente está súper así, como que yo digo ya, pasó, se olvidó por fin, pero como que de nuevo hay una vuelta y todo. Los temas son súper así como rotativos. Pero creo que en algún momento, no sé, puede que vuelva, pero no sé si con esta fuerza que tuvo en algún punto, incluso con fenómenos como 50 sombras de Grey, que es como una cuestión súper comercial y todo, que era como una necesidad de algo que no se estaba hablando. Yo no sé si ahora esa necesidad está.
pero confío como en la naturalidad con que se va a dar el proceso.